¿Es Duque el peor presidente de la historia de Colombia? Veámoslo. Cosas muy malas, como por ejemplo la corrupción, los 70.000 millones de Abudinen, los 500.000 millones de La Paz y la ñeñe política. Entre otros muchos escándalos de corrupción, pero eso sí, no ha sido el peor gobierno en estos términos, pues el gobierno Santos y el gobierno Samper lo superan por mucho. Pobreza multidimensional, Santos la deja en el 19.6%, si logró bajarla desde el 21.9% a este 19.6%. Pero Duque también lo ha logrado del 18.1% al 16% del 2020 al 2021. Desempleo, mientras que en el segundo gobierno Santos el desempleo pasó del 9.1 al 9.7%, en el gobierno Duque cierra con el 10.6%, lo que significa que también aumentó, pero tengamos en cuenta que durante la pandemia el desempleo llegó hasta el 15.8%, o sea que tuvo una reducción de más de 5 puntos. Devaluación del peso colombiano, durante el segundo gobierno Santos el peso se devaluó un 32.34%, y hasta antes de la elección de Petro el peso colombiano se había devaluado un 21.02%, y si lo llevamos hasta hoy sería el 25.3%, lo cual no alcanza al 32.3% de Santos. Y tengamos en cuenta que el precio promedio del petróleo durante el gobierno Santos fue de $65.61 y en el de Duque fue de $67.31. Variación real del salario mínimo, durante el segundo gobierno Santos fue del 4.3% y durante el gobierno Duque ha sido del 5.9%. Eso significa que descontando la inflación los colombianos han ganado más dinero que durante el gobierno Santos. Salario mínimo en términos de dólares, durante el gobierno Santos tiene una reducción de $44, pasando de $308 a $264 y durante el gobierno Duque se redujo $35, pasando de $264 a $229. Inflación promedio del segundo gobierno Santos fue del 4.94% y en el gobierno Duque hasta el 2021 fue del 2.76%. Déficit fiscal ajustado a la inflación. El déficit durante el segundo gobierno Santos pasó de 19.8 billones a 69 billones. Con un aumento del 247%, y durante el gobierno Duque pasó de 69 billones a 88.3 billones, con un aumento del 28.06%, lo que significa que Santos aumentó el déficit casi 9 veces más que Duque. Balanza comercial, y en esto sí lo hizo desastroso Duque, ya que pasó la balanza comercial del menos 2.93% al menos 6.61%. Pasemos a la deuda pública. Durante el segundo gobierno Santos pasó del 43.3% de nuestro PIB al 53.5% de nuestro PIB. Eso significa que tuvo un aumento de 10 puntos. Y durante el gobierno Duque aumenta al 55.7% de nuestro PIB, o sea un aumento de 2 puntos. O sea, Santos nos endeudó 5 veces más que Duque. Hectáreas de coca pasan de 62.000 hectáreas a 175.000 hectáreas en el gobierno Santos. Y en el gobierno Duque baja a 143.000 hectáreas, y eso que tenían contra las altas cortes y a gran parte del Senado. Y para los que dicen que hay menos hectáreas de coca pero más cocaína, eso échenle la culpa a los señores del Cauca. Gracias a sus saberes ancestrales se han vuelto más eficientes en la producción de cocaína. Y de paso la muerte de los líderes sociales, que han sido muchas, pero también recordemos que por esa zona es donde se la pasan matándolos. O sea, los señores de los saberes ancestrales son los que han provocado la muerte de esta gente, no el presidente. Y antes de que se me olvide, la pobreza extrema del 2020 al 2021 se redujo en 1.3 millones de pobres extremos. Y si bien es cierto, todavía hay muchos colombianos en situación de pobreza extrema, recordemos que gracias a la pandemia estos indicadores se subieron demasiado y que se han recuperado y han tenido una muy buena recuperación en estos 2 años. Pero también recordemos que hay algunos logros que se deben aplaudir de este gobierno, como por ejemplo, tenemos la mejor recuperación económica de todos los países miembros de la OCDE. También tuvimos el mejor manejo de la pandemia de toda Latinoamérica y la número 12 en el mundo. También tenemos la tercera mejor transición energética en toda Latinoamérica. Entonces Duque lo hizo supremamente bien. No, para nada. Todos los indicadores o la gran mayoría están peor que como los recibió. La cuestión es que si miramos las proporciones en que las cosas empeoraron en el gobierno Duque y cómo empeoraron en el gobierno Santos, pues nos daremos cuenta que Santos, sin duda alguna, es muchísimo peor presidente o fue muchísimo peor presidente que Duque. Recordemos, 9 veces más de déficit, 5 veces más de deuda, casi un 300% en el aumento de las hectáreas de coca, una devaluación muchísimo peor, una disminución mucho más grande en el salario mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Además que también hay que tener en cuenta que Santos no tuvo que afrontar lo mismo que Duque. Una pandemia a nivel global, valga la redundancia, y además múltiples crisis económicas en diferentes partes del mundo y básicamente se puede decir que estamos viviendo una crisis económica global. Entonces, a diferencia de otro personajito por ahí que midió la gestión de Duque en base a la popularidad o la desaprobación, el nivel de desaprobación que sacaron en una encuesta, pues Duque no lo hizo tan mal. De hecho, la percepción de que Duque fue tan malo se debe más al veneno, al odio y la desinformación que lanzaron desde la parte opositora. Vuelvo y digo, Duque no lo hizo bien y está lejos de ser de los mejores, pero sin duda alguna también está lejos de ser el peor presidente de Colombia.